Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy vamos a tener el programa sobre Papá Mi Guía. Vamos a estar desarrollando este tema junto a José María y a los invitados que van a estar hoy en el programa con nosotros. Pero antes vamos a ir al consultorio justamente con José María Randle. Muchas gracias, Anita. Acá intentaremos resolver algunas consultas que nos hicieron. En primer lugar, nos preguntan con respecto a la educación sexual por parte del Estado, ¿sí? Si debe intervenir el Estado en el caso de que los padres no sepan cómo hacerlo. Acá me parece importante distinguir lo siguiente. Los padres siempre tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, y el derecho ese es primordial y es primitivo. Y necesitan los padres educar a sus hijos y el Estado debe velar para que los padres puedan educar a sus hijos lo mejor que puedan. Entonces, en el caso de que los papás no puedan realizarlo a esta tarea, el Estado debe, de modo subsidiario, hacer que los padres puedan hacerlo, pero no reemplazar a los padres, sino ayudar a los padres a que los padres puedan hacer este tipo de tareas. Muchas veces podemos confundir la acción estatal, la acción del Estado, como una acción de intromisión o una acción totalitaria sobre los derechos fundamentales de los padres. En este caso tenemos que hacer que el Estado colabore o subsidie a los padres para que los padres puedan educar correctamente a sus hijos. El segundo caso o consulta también está relacionado con la educación sexual y es una mamá soltera de dos adolescentes de 15 y 18 años que dice que le preocupa mucho la rebeldía con la que manejan los temas de sexualidad ellos y se siente inútil y no sabe cómo reaccionar. Yo creo que a todos los papás en algún momento de la vida nos preocupan nuestros hijos y sobre todo si son hijos adolescentes. Con los temas de sexualidad hay momentos específicos donde uno tiene que guiar a los hijos, sobre todo desde la información y desde la formación de la personalidad. Cuando ya estamos hablando de edades de 15, 18 años, son jóvenes adultos o adolescentes tardíos, donde ya es muy difícil, digamos, influir positivamente en muchas acciones. Lo que sí hay que mantener bien en claro es que hay normas en la casa que se deben cumplir, normas que tienen que ser siempre las mismas y acciones que deben velarse para que la persona esa tenga un desarrollo moral y una conducta moral que sea equilibrada y sea correcta. Y uno tiene que seguir siendo guía de estos hijos a pesar de las mismas edades que tengan o de la poca influencia que pueda llegar a tener. Y esto se hace principalmente con estas normas claras y después con la coherencia de la mamá, en este caso, de mantenerse siempre firme en las conductas que ella quiere promover en sus hijos. El tercer caso, quería consultar la opinión sobre un tema. Dice, tiene una niña de 3 años y trabaja toda la mañana hasta más o menos las 15 horas y en ese momento entra a trabajar su papá y ella queda con la hija. La cosa que plantea que la niña esta hace muchos berrinches, llora por todo, sobre todo cuando se le dice que no. A ver, la niña tiene 3 años y es normal que a esa edad, que se conoce como mini adolescencia, los niños planteen, ¿sí?, una cierta separación con respecto a los papás. En esta etapa de la mini adolescencia donde encuentran que tienen una voluntad y una libertad y empiezan a decir que no. Entonces, ¿qué hacer ante estos berrinches? Primero que nada hay que mantener la cordura. O sea, papá y mamá tienen que saber en un proyecto educativo bien claro qué es lo que quieren lograr con respecto a sus hijos. En segundo lugar, tienen que intentar, ¿sí?, decirle que no, pero dándole las razones posteriormente, las razones por qué motivo le dicen que no. En tercer lugar, tienen que informarle antes qué es lo que esperan de ella, o sea, explicarle cómo tiene que comportarse, porque si no muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y en cuarto lugar, necesitan la presencia simultánea en algún momento de papá y de mamá en la casa. Puesto que papá y mamá son los que dan la función normativa, principalmente el papá, pero esa coherencia y esa consistencia a lo largo del tiempo debe verse reflejada en las acciones concretas de papá y de mamá. Y la última pregunta es un papá de un adolescente de 14 y una niña de 6 años que recientemente se separó y no puede recomponer esta situación y los hijos le reclaman, ¿sí?, que vuelva o que esté con ellos y tiene miedo de perder esta relación con los hijos. Un poco el programa de hoy va a hablar de esta función del papá y del papá como guía de sus hijos. Que el padre se haya separado de su esposa, o sea, el esposo de su esposa, no significa que tenga que ser ex padre.
eso no se puede dar y sin embargo tendrá que buscar las herramientas necesarias para poder influir positivamente en sus hijos. Entonces, independientemente de su separación con su esposa, deberá buscar acciones concretas y acciones positivas para seguir siendo el padre que tiene que ser y la guía que tiene que ser. Por eso intentaremos en este programa dar algunas herramientas concretas o específicas para poder ampliar esta respuesta. Así que vamos a ir con Ana y enseguida continuamos con el desarrollo de este tema. Continuamos en Casa de Familia, hoy con Mi Papá, Mi Guía. Recordá que podés contactarte con nosotros a través de los datos justamente de contacto que aparecen allí en la pantalla. Ya recibí acá a José María, que está llegadito del consultorio. Bueno, gracias por recibirme. No, de nada, mira. Vamos a desarrollar hoy un tema relacionado a papá, ¿no? A papá con los hijos. Así es. Siempre es importante entender la figura del papá y la importancia que tiene el papá. Yo no me canso de repetir, porque tiene una influencia enorme sobre la educación de los hijos. Porque el papá no solamente es el que da la vida a los hijos, sino que aporta otro montón de cosas que ya hemos visto en otras oportunidades, pero que nunca está de más repetir. Tanto como, por ejemplo, que le da la identidad o el sexo biológico, porque es el que hace que sea varón o que sea mujer. Es el que hace que también da esa identidad o afirmación en cuanto a la orientación sexual, también es importantísimo en ese punto. Da la autoestima inicial. Yo por lo menos de la gran mayoría de los casos que atiendo, sobre todo de chicos que tienen baja autoestima, están absolutamente relacionados o íntimamente relacionados a esta falta de afirmación del papá. El papá es el que da esa autoestima inicial y es el que potencia al hijo a que se conozca a sí mismo. Y es el que hace que el hijo entienda que vale y entienda que es, y cuando se mira al espejo, sabe lo que es gracias a que su papá se lo dijo. Y es el que le va a dar o lo va a potenciar a largo plazo para que sea una persona madura. Es el que da el nombre, es el que da una cultura, lo introduce dentro de una cultura. Es el papá el que separa lo imaginario de lo real, o sea que es el que enseña a que hay cosas que son imaginarias y hay cosas que son reales, sobre todo cuando hay niños que tienen miedos. Una niña, por ejemplo, hace poco me consultaba de la mamá de una niña que tenía muchos miedos en distintas situaciones y muchas veces los miedos se empiezan a curar por ese lado, digamos, ¿no? El papá interviniendo positivamente para separar y para aclararle que son cosas que son imaginarias muchas veces. O sea, el papá aporta enorme cantidad de cosas, pero todas estas cosas las va aportando siempre y cuando el papá entienda que tiene que ser líder de sus hijos. O sea, que tiene que ir marcando una senda, tiene que ir marcando un sendero, pero a través suyo. Y esta es la parte más complicada. Porque el papá educa o la mamá educa con el mismo ejemplo, con el mismo ser personal. O sea, no siguiendo un librito. Y eso es muy difícil, por eso muchas papás preguntan dónde pueden conseguir un libro para educar a sus hijos. Y la única forma de educar a sus hijos es hacer en mí lo que yo quiero lograr en ellos. Y entonces el papá no solamente da la vida, sino que aporta un montón de cuestiones o de factores para la madurez de la persona y que hacen que esa persona sea madura el día de mañana. Bien. Bueno, vamos a seguir, obviamente, ampliando todo esto en los siguientes bloques, pero ahora nos vamos a ir a una pausa para retomar en lo que sigue. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Segundo bloque de Casa de Familia, hoy con el tema Mi Papá, Mi Guía. Vamos a seguir desarrollando el tema justamente y de una manera muy particular. Hemos hecho unas preguntas a través de las redes y vamos a escuchar los aportes que nos hicieron. Agradecemos a Víctor Hugo, a Lenin y a Héctor, que son quienes nos van a hacer los siguientes comentarios.
un papá es muy importante para un hijo, porque le da seguridad y estabilidad emocional. Un papá con un gesto, con un abrazo, un beso o con una corrección le ayuda al hijo o a la hija a construir su autoestima personal. Y todo ello va a contribuir en que el niño o la niña consolide su identidad personal. La imagen paterna es sumamente importante en el hogar. Decir padre, decir relación al hijo, ¿verdad? Padre e hijo. Y en ese sentido yo creo que un buen padre tiene como referente también lo que quiere que sea su hijo. Queremos que su hijo sea responsable, que sea obediente, que sea cordial. Por lo tanto, el padre tiene que ser un guía para ello, es decir, él también tiene que ser responsable, también tiene que ser correcto, de tal manera que un buen padre se podría medir por la capacidad que tiene de guiar a su hijo en aquello que él considera que es importante para su vida. A mi juicio, entre las principales características que debe tener un buen papá están las siguientes. En primer lugar, un buen papá no debe limitarse a ser un buen proveedor para sus hijos y su familia. Debe también contribuir con la educación de sus hijos, sobre todo con el ejemplo, pues los niños de hoy aprenden más con lo que ven que con lo que escuchan. Aquí me refiero sobre todo al mundo de los valores y a la fe. En segundo lugar, debe darle calidad de tiempo a sus hijos e hijas, cariño, afecto y seguridad. Un buen padre también debe enseñar a sus hijos la pedagogía del no, pues de lo contrario esto tendrá consecuencias funestas. Si complacemos en todo a nuestros hijos e hijas, hacemos de ellos criaturas egoístas e insatisfechas que siempre irán pidiéndole más y más a la vida. Por último, creo que un buen padre es aquel que corrige, pero siempre lo hace con amor y sin usar nunca la violencia. Agradecemos estos tres aportes de distintos lugares del planeta y la verdad que cada uno con notas particulares, pero cada uno va resaltando cosas muy concretas, ¿no?, que también hacen a un padre. Como por ejemplo el ser referente, el ser guía, el dar esa capacidad o desarrollo emocional. O por ejemplo, como marcaba Héctor, que decía que el papá debe estar y debe corregir. Y ahí hablaba de la pedagogía del no, que eso me parece espectacular también. Sí, me llamó mucho la atención que lo haya resaltado como tal, ¿no? El no como dentro de la educación de los hijos. Bueno, y eso es una cosa espectacular porque el papá es el que tiene el marco normativo, el que da el marco normativo. Entonces está muy bueno, un papá también guía, corrigiendo, no solamente alentando a los hijos y diciéndole dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que hacer, sino también corrigiendo, porque de ese modo también va marcando el lugar a donde no tienen que ir. Y esto es una cosa que es interesante resaltarla, ¿no? Esa pedagogía del no que tiene que estar sí o sí presente y que para poder ser un buen padre tengo que tenerla. Tengo que decir que no, tengo que corregir. Víctor Hugo también nos hablaba del amor, de la corrección, pero también nos hablaba de la identidad personal, de cómo consolidar la identidad personal. Y eso también hace el papá. El papá, desde el amor, corrigiendo a sus hijos, hace que el hijo sea quien debe ser. Y no solamente va marcando ese camino, va diciendo qué cosas no y qué cosas sí, sino que también le va dando ese ser personal, esa identidad personal que tiene cada uno de los hijos. O sea, como hemos visto, hay distintas opiniones, digamos, de distintos lugares, pero todos más o menos marcan las mismas características, porque el papá, después de todo, es uno solo y en todos lados aporta lo mismo, porque el papá es una realidad que no se puede intercambiar por nada. El papá es absolutamente fundamental en la educación de los hijos. Y el papá es el que debe ser líder, debe guiar a sus hijos por el camino del bien, debe guiar a sus hijos por el camino de la virtud. Y esto no solamente es el principio educativo de que tenemos que llevar a los hijos a la virtud, sino que esto también lo debe hacer el papá. Y el papá debe conducir a los hijos por ese camino. Por eso me parecía importante destacar algunas dimensiones que va remarcando don Samuel Gento Palacios, cual es español, y bueno, no pudo participar en este programa.
pero le pedimos insistentemente que participara, él marca unas características que son propias de los líderes. En realidad él hace el trabajo desarrollado hacia el liderazgo educativo y va marcando cómo el educador tiene que tener estas características. Pero un padre que también es educador también debe tener estas características. La primera que marca es una dimensión carismática y dice que el papá debe sí o sí estimular o entusiasmar o enamorar, o un educador debe enamorar, o sea, debe tener ese carisma que hace que uno sea atractivo. Y piensen ustedes en la importancia de tener un papá así, que el hijo lo tenga como atractivo, o sea, que sea una persona importantísima en su vida y que si le falta no se sienta lleno completamente. O sea, primera dimensión es la carismática, la segunda es la dimensión emocional. Y acá marca como característica propia a que este líder tiene esta dimensión emocional que se ocupa de los demás. No solamente se ocupa de sí mismo en el sentido de que se domina a sí mismo y se conoce y es una personalidad equilibrada o madura, sino que también reconoce los esfuerzos de los demás y las emociones de los demás. Y eso también es propio de un buen líder. La tercera es una dimensión anticipadora o previsora. Y justamente es el papá el que prevé y provee. O sea, prevé a futuro y a largo plazo, también por una cualidad masculina, de pensar a largo plazo, de proyectarse a largo plazo. Y esto tiene que ver también en la casa, o sea, cuáles son los factores que son propiamente educativos, cómo generar ese ambiente que es propiamente educativo. Y eso lo ve el papá. Muchas veces la mamá en el día a día no logra hacer esta abstracción, ¿sí? En cambio el papá, como está menos implicado afectivamente, puede ver eso y por eso prevé y provee. Cuarta característica es la dimensión profesional. Acá se refiere a que el papá debe esforzarse por ser cada día mejor educador. Y esto implica sí o sí que se esfuerce por corregirse, que se esfuerce por mejorar, que esfuerce por ser cada vez más virtuoso, porque de ese modo puede educar mejor. Y eso inevitablemente, digamos, tiene que esforzarse, o sea, está atrás del esfuerzo. Como quinta característica aparece la dimensión participativa. En este caso es, el líder debe hacer participar a los demás de ese liderazgo. Porque el liderazgo no es solamente de uno que solamente empuja a los demás o estimula a los demás o lleva a los demás hacia algo, sino que él también se compromete, pero hace que los demás sean líderes de sí mismos. Y entonces el papá no es solamente el que va resolviendo las cosas de los demás, sino el que entusiasma a los demás para que ellos mismos puedan resolver sus cuestiones. Entonces es el papá el que apoya al hijo para que el hijo pueda ser un buen hijo y pueda superarse a sí mismo. Otro de los aspectos es la dimensión cultural. Acá se refiere, si bien se refiere al educador como que tiene que tener un bagaje cultural propio, también es importante que un papá entienda que para poder dar a sus hijos un abanico cultural, un abanico educativo, necesita él estar bien formado. Y entonces deberá conocer de todo. Imagínense cuando uno es chiquito, piensa que su papá sabe todo. Sí, por supuesto. Y entonces pregunta todo y si mi papá lo sabe o lo dice, es porque mi papá sabe todo. Entonces también es importante entender que no podemos mentirle a nuestros hijos cuando no sabemos algo. Pero tenemos que saber todo. Y tenemos que saber todo en el sentido, a ver, no podemos saber todo, pero tenemos que entusiasmar a los demás a que se metan en ese mundo de la cultura, ¿sí? Y es el papá el que introduce en ese mundo de la cultura. O por ahí, bueno, aceptar que por ahí hay algo que no sabemos, en lo que no tenemos muy, no estamos muy expertos, pero que lo podemos conocer y compartirlo, ¿no?, con ellos, para que vean también este esfuerzo por conocer, ¿no? Bueno, y ese esfuerzo que vos marcás es espectacular, digamos, porque ven a su papá que intenta superarse. Y entonces ese valor o esa dimensión cultural cobra un valor distinto porque es el esfuerzo que está haciendo mi papá por ser cada vez mejor. Es ese valor de promoción, o sea, ser cada vez mejor. La siguiente es la dimensión formativa, que es más o menos similar a la de recién. Es el papá que intenta formarse a sí mismo, a él mismo formarse, pero para poder formar a los demás. Y esto es importantísimo entenderlo porque el papá no puede ayudar a los demás si él no se tiene a sí mismo, no puede corregir a los demás si él no es una persona coherente y se corrige a sí mismo. En último lugar está la dimensión administrativa o gerencial. Si bien esto está pensado para un ambiente educativo o escolar o pedagógico, el papá también tiene que tener esa dimensión de poder gestionar
los recursos que necesita una familia. O sea, es el papá que tiene que estar pensando, bueno, a ver, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer? Es un poco el papá también el que va planteando esa visión de futuro, pero con cosas concretas en el día a día. Y entonces, un poco resumiendo estas dimensiones que marca Samuel Gento Palacios, es un poco mostrar que el papá también tiene que ser un líder, pero que tiene que tener ciertas características propias como líder. Así es. Bien, y qué importante va a ser eso entonces para poder enseñarle y mostrarle a los hijos, ¿no? Todas estas pequeñas dimensiones, aparte, desarrollarlas. Aparte tenemos que lograr que nuestros hijos también sean líderes. Exacto. Sean líderes sobre sus propias vidas. Claro que sí, y que después puedan ser otros padres líderes. Exacto. Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con este tema en el siguiente bloque. Ahora nos vamos a la pausa, ya regresamos. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque de este programa, Mi Papá, Mi Guía. Vamos a ir cerrando este tema interesante y en el final, como siempre, vamos a dar algunos tips. Es así. Así es, y el papá debe ser líder de su casa. Y debe ser líder de su casa, primero que nada debe trazar el rumbo que quiere en su casa. Debe mostrar hacia dónde tienen que ir sus hijos y hacia dónde quiere que vaya su familia. Y esto exige un proyecto común de parte de los padres. Debe alinear a la gente a que siga ese proyecto común. Debe motivar a la gente a que se adhiera a ese proyecto común, porque el liderazgo no es impuesto, o sea, uno no puede venir de arriba e imponer las cosas, porque muchas veces esas cosas no funcionan, o yo no estoy de acuerdo, imagínense más con hijos adolescentes, pero sí el motivar a que el hijo pueda imitar a su papá. Acá a mí me gusta mucho, hay un libro que es de Chris Lowney, que habla sobre el liderazgo de los jesuitas, y es muy interesante porque va analizando distintas cuestiones de cómo es el liderazgo de los jesuitas propiamente, ¿no? Entonces, en base al libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, va detallando algunas cuestiones particulares que son características de un líder. Y primero, las primeras notas que va haciendo es que San Ignacio de Loyola estaba convencido de que todos éramos líderes. O sea, no solamente algunos, sino que todos éramos líderes. Que el liderazgo nacía desde adentro, que el liderazgo no era un acto, sino que era mi propia vida. O sea, yo era líder en todo mi ser. O sea, no solamente en los actos que estoy haciendo hacia afuera, y que nunca termino esa tarea de hacerme líder. Y esto es importante entenderlo porque cada uno tiene que ser líder de sí mismo. Entonces plantea 4 pilares que son concretos. El primer pilar que plantea Chris Lowney, o que lo habíamos tomado de San Ignacio de Loyola, es el conocerse a sí mismo. Y habla del ordenar su propia vida. Y acá es importantísimo que si el papá no entiende o no se conoce a sí mismo, no sabe cuáles son sus debilidades y fortalezas, o un líder, cualquiera sea, es imposible que pueda contagiar o estimular a otros a que vayan a algún lado, porque él no sabe cómo es ni a dónde quiere ir. Entonces, el primer punto es el conocerse a uno mismo. El segundo punto es el ingenio. El ingenio, lo remarca el ingenio, o sea, todo el mundo será nuestro hogar, decía San Ignacio. El ingenio, de poder vivir con un pie levantado, de que cuando me digan, bueno, cambia la situación, automáticamente yo reacciono y vuelvo a inventar otra cosa. Porque la vida familiar es así, vivimos en un ritmo donde todo va cambiando y que si tenemos un niño chiquitito, de repente no es más chiquitito, pasa a ser grande y después es adolescente y después llega otro y siempre tengo que estar innovando, inventando cosas nuevas, no en cuanto a normas, sino en cuanto a estrategias de aplicación de esas normas. Y eso inevitablemente exige no solamente conocimiento de uno, sino esa pronta innovación y constante innovación. El tercer punto que marca Lowney es amor, con más amor que temor. Y acá se contrapone a Maquiavelo, que proponía que había que ser temido para ser obedecido.
Y acá plantea justamente todo lo contrario, o sea que lo que hace que a uno lo obedezcan es el amor, el poder ser amado y amar a los demás. San Juan Bosco dice, ama lo que ellos aman para que amen lo que tú amas. Y en el fondo es eso lo que hace que la persona se enamore de mis cosas. Si yo quiero que mi hijo quiera o haga cosas que yo hago o que yo quiero, tengo que primero amar lo que ellos aman. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta como tercer pilar. Y el cuarto pilar de todo es el heroísmo, el despertar grandes deseos, hacer que uno quiera mejorar, que uno quiera mejorarse a sí mismo y mejorar a los demás, que uno quiera superarse. Y eso tiene que hacer un buen líder o un buen papá, buscar estas cualidades y hacer que esa persona pueda mejorar en lo que tiene o en lo que es para poder ser esa mejor versión de sí mismo. Bien, bueno, importantísimo entonces escuchar qué es lo que papá tiene que hacer para ser justamente, para ser líder, para ser un guía. Pero vamos a ir ahora al cierre con los tips para los papás. Bueno, empezaremos con unos pequeños tips que indican más o menos para dónde tendríamos que ir, o consejos, digamos, ¿no? Siguiendo estas mismas líneas o estos 4 pilares que plantea Lowney, yo creo que la primera cuestión es que el papá tiene que conocerse. Y para esto, ya lo he dicho muchas veces, el papá tiene que hacer un examen de conciencia para saber conocerse en profundidad y saber dónde quiere ir. En segundo lugar, tendrá que pensar que el papá no es inmortal. Y esto es clave que lo entienda. El papá en algún momento se va a ir y va a dejar a sus hijos. Entonces, tiene que hacer que sus hijos puedan ser independientes y tiene que hacer que sus hijos sean líderes. El tercer punto que me parece que es importante es que el papá entienda que tiene que ser un líder, pero que tiene que ser un líder emocionalmente presente. O sea, no un líder que esté pensando en la operación, ¿sí? O el excesivo business, que esté en la operatividad y se olvide de que tiene que enamorar a sus hijos de su persona. O sea, no con cuestiones que va planteando desde afuera o con un marco, ¿sí? Que va marcando como para los distintos objetivos, para dónde tiene que ir, sino que tiene que entusiasmar o enamorar con su propia personalidad. Y me parece que ese es un punto importantísimo, porque muchos papás caen en ese excesivo planeamiento o funcionalismo, que porque llevan a los hijos al colegio, porque llevan a los hijos a tenis o porque llevan a los hijos, piensan que con eso ya están contagiando a sus hijos, haciéndolos que sean buenas personas o buenos hijos. Entonces me parece que ese punto es importante. Quizás están poniendo como metas a cumplir y no tienen el entusiasmo suficiente para lograrlo, ¿no? Bueno, y el entusiasmo, pero el entusiasmo personal, o sea, de que entusiasme con su ser personal, porque el papá en ningún momento puede dejar de guiar, y esa guía del papá tiene que ser una guía fructífera, haciendo que lleve a sus hijos a alcanzar a Cristo, a alcanzar a Dios, y poder decir algún día que su familia alcanzó a Cristo, o sea, que llegó a donde tenía que llegar. Y eso es ser un buen líder, ¿sí? Que muestre ese camino, que lo muestre en su vida, pero que hay posibilidades de llegar y él llega, ¿sí? Y él muestra cómo llegar a ese lugar que es de perfección. Bien, buenísimo. Bueno, hemos compartido entonces los tips con ustedes de este programa de hoy. Dimos varias partes, digamos. Compartimos también los aportes allí, volvemos a agradecer los aportes que recibimos y bueno, nos vamos a despedir. Hasta el próximo programa de Casa de Familia, recordando siempre que trabajamos para la institución más importante que tiene la sociedad, que es la familia, y en este caso particular trabajamos para los papás, ¿sí? Que son esta pieza fundamental en este engranaje, en el matrimonio, en este engranaje familiar que hace que los hijos puedan ser verdaderamente hijos y se reconozcan como hijos, entendiendo que tienen una relación con un padre. Bien, bueno, esperamos que lo hayan aprovechado y lo hayan disfrutado igual que nosotros. Nos encontramos en el próximo programa de Casa de Familia.